Lectura del 5 de noviembre. Ezequiel 12 a 14. Nuevamente yo, Ezequiel, recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos pero se niegan a ver, tienen oídos pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. De modo que ahora, hijo de hombre, haz como si te enviaran al desierto. Prepara tu equipaje con las pocas pertenencias que podría llevarse, un desterrado, y sal de tu casa para ir a otro lugar. Hazlo a la vista de todos para que te vean, pues quizás presten atención a eso, por muy rebeldes que sean. Saca tu equipaje en pleno día para que te vean. Luego por la tarde, mientras aún estén mirándote, sal de tu casa como lo hacen los cautivos cuando inician una larga marcha a tierras lejanas. Cava un hueco en la muralla a la vista de todos y sal por ese hueco. Mientras todos observan, carga el equipaje sobre los hombros y aléjate caminando en la oscuridad de la noche. Cúbrete el rostro para que no puedas ver la tierra que dejas atrás, pues yo he hecho de ti una señal para el pueblo de Israel. Por lo tanto, hice lo que me ordenó. A plena luz del día saqué mi equipaje lleno de cosas que llevaba al destierro. Por la tarde, mientras el pueblo seguía observando, cavé con las manos un hueco en la muralla y salí en la oscuridad de la noche, con el equipaje sobre los hombros. A la mañana siguiente recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, esos rebeldes, el pueblo de Israel, te han preguntado qué significa todo lo que haces. Diles, esto dice el Señor soberano. Estas acciones contienen un mensaje para el rey Sedequías en Jerusalén y para todo el pueblo de Israel. Explica entonces que tus acciones son una señal para mostrar lo que pronto les sucederá a ellos, pues serán llevados cautivos al desierto. Hasta Sedequías se irá de Jerusalén de noche por un hueco en la muralla, cargando solo lo que puede llevar consigo. Se cubrirá el rostro y sus ojos, que no vean la tierra que dejas atrás. Luego lanzaré mi red sobre él y lo capturaré con mi trampa. Lo llevaré a Babilonia, el territorio de los babilonios, aunque él nunca lo verá, y ahí morirá. Esparciré a los cuatro vientos y a sus siervos y guerreros, y mandaré la espada tras ellos. Entonces, cuando los disperse entre las naciones, sabrán que yo soy el Señor. No obstante, algunos los liberaré de morir en la guerra o por enfermedades de hambre, para que confiesen sus pecados detestables a sus captores. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, estremécete al comer tu alimento, tiembla de miedo al beber tu agua. Dile al pueblo, esto dice el Señor soberano acerca de los que viven en Israel y Jerusalén. Con temblor comerán su alimento y con desesperación beberán su agua, porque la tierra quedará arrastrada a causa de la violencia de sus habitantes. Las ciudades serán destruidas y los campos quedarán hechos desiertos. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Nuevamente recibí un mensaje del Señor: Hijo de hombre, ¿has oído ese proverbio que citan en Israel? El tiempo pasa y las profecías quedan en la nada. Dile al pueblo, esto dice el Señor soberano: pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de citarlo. Ahora dales este nuevo proverbio, un reemplazo del otro. Ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías. Ya no habrá más visiones falsas ni predicciones aduladoras en Israel, pues yo soy el Señor. Si yo lo digo, sucederá. Ya no habrá más demora para ustedes, rebeldes de Israel. Cumpliré mi amenaza de destrucción durante los años de su vida. Yo, el Señor soberano, he hablado. Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, los israelitas andan diciendo,
Él habla de un futuro lejano. Sus visiones no se cumplirán por muchísimo tiempo. Por lo tanto, diles, esto dice el Señor soberano. Se acabó la demora, ya mismo cumpliré todas mis amenazas. Yo, el Señor soberano, he hablado. Después recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel que inventan sus propias profecías. Diles, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla, el día del Señor. En cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman, este mensaje es del Señor, cuando yo ni siquiera les he hablado? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentiras. Por eso, yo me pondré en contra de ustedes, dice el Señor soberano. Alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas y hagan predicciones mentirosas, y serán expulsados de la comunidad de Israel. Tacharé sus nombres de los registros de Israel y jamás volverán a pisar su propia tierra. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor soberano. Esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo cuando dicen, todo está en paz, pero en realidad no hay paz en absoluto. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil y estos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal. Diles a esos que pintan con cal que pronto se les derrumbará el muro. Una lluvia torrencial debilitará sus cimientos. Fuertes tormentas de granizo y viento impetuoso la demolerán. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará, ¿qué pasó con la cal que pusieron ustedes? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Arrasaré su muro blanqueado con la tormenta de indignación, una gran inundación de enojo y una granizada de furia. Derribaré su muro hasta los cimientos, y cuando caigan los aplastaré a ustedes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Por fin se saciará mi enojo contra el muro y quienes lo blanquearon con cal. Luego les diré a ustedes, ya desaparecieron el muro y quienes lo blanquearon con cal. Eran los profetas mentirosos que afirmaban que la paz llegaría a Jerusalén cuando no había paz. Yo, el Señor soberano, he hablado. Ahora, hijo de hombre, denuncia a las mujeres que profetizan según su propia imaginación. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, mujeres, que atrapan el alma de mi pueblo, tanto de los jóvenes como de los mayores? Les atan amuletos mágicos en las muñecas y les dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensan que puedan atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? Ustedes me han deshonrado delante de mi pueblo por unos puñados de cebada o un trozo de pan. Al mentirle a mi pueblo, ¿qué disfrutan de las mentiras? Quienes matan a quienes no deben morir y prometen vida a quienes no deben vivir. Esto dice el Señor soberano. Estoy en contra de los amuletos mágicos, esos que usan para atrapar a mi pueblo como a los pájaros. Yo se los arrancaré de los brazos y liberaré a mi pueblo como se libera un pájaro de una jaula. Les quitaré los velos mágicos y rescataré a mi pueblo de las garras de ustedes. Ellos ya no serán más sus víctimas. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Con sus mentiras desalentaron a los justos,
pero yo no quería que estuvieran tristes. Ustedes alentaron a los perversos al prometerles vida, aunque ellos continuaban pecando. Por todo esto, ustedes ya no hablarán de visiones que jamás vieron, ni harán más predicciones, pues yo rescataré a mi pueblo de sus garras. Ustedes entonces sabrán que yo soy el Señor. Después me visitaron algunos de los líderes de Israel, y mientras estaba sentado conmigo, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón, se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Diles, esto dice el Señor soberano. Los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado, y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría, a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo, que me ha abandonado por rendir culto a sus ídolos detestables. Por lo tanto, diles a los israelitas, esto dice el Señor soberano, arrepiéntanse y abandonen sus ídolos, y dejen de cometer ya sus pecados detestables. Yo el Señor le responderé a todos, sean israelitas o extranjeros, los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón, y así caen en pecado, y después van a consultar a un profeta en busca de mi consejo. Me pondré en contra de esas personas y haré de ellas un ejemplo espantoso cuando las elimine de mi pueblo. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Además, si un profeta es engañado, que dé un mensaje, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta. Alzaré mi puño contra esos profetas y los eliminaré de la comunidad de Israel. Tanto los falsos profetas como quienes los consultan serán castigados por su pecado. De este modo, los israelitas aprenderán a no alejarse de mí y por lo tanto a no contaminarse con el pecado. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. Hebreos 7, versículos del 1 al 17. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió en su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al respeto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente del cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo.
Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, porque fue necesario que Dios recibiera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón. Así que cambia el sacerdocio también, es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han recibido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provenieran de esta tribu. Este cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida, y el salmista lo señaló cuando profetizó: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 105, del 37 al 45. El Señor sacó a su pueblo de Egipto, cargado de oro y plata. Ni una sola persona de las tribus de Israel siquiera tropezó. Egipto se alegró cuando se fueron, porque les tenían mucho miedo. El Señor desplegó una nube sobre ellos para que los cubriera y les dio un gran fuego para que los iluminara en la oscuridad. Ellos le pidieron carne y Él les envió codornices. Les sació el hambre con maná, pan del cielo. Partió una roca y brotó agua a chorros, que formó un río a través de la tierra árida y baldía, pues recordó la promesa sagrada que le había hecho a su siervo Abraham. Así que sacó a su pueblo de Egipto con alegría, a sus escogidos con gozo les dio las tierras de las naciones paganas, y cosecharon cultivos que otros habían sembrado. Todo esto sucedió para que siguiera los decretos del Señor y obedecieran las enseñanzas. Alabado sea el Señor. Proverbios 27:3. Una piedra es pesada y la arena también, pero el resentimiento causado por el necio es aún más pesado. Síguenos en nuestro canal, apóyanos, suscríbete para continuar escuchando estas lecturas diarias de la Biblia. Gracias.